En las frías calles de Ciudad Juárez se cuentan historias de desapariciones que helan la sangre. Desde 1993, más de 1000 mujeres han desaparecido sin dejar rastro, dejando a sus familias y a toda una comunidad en un profundo desasosiego. Pero, ¿qué hay detrás de estos crímenes que parecen no tener fin? Hoy, revelaremos detalles ocultos que muchos prefieren ignorar. En las frías calles de Ciudad Juárez se cuentan historias de desapariciones que helan la sangre. Desde 1993, más de 1000 mujeres han desaparecido sin dejar rastro, dejando a sus familias y a toda una comunidad en un profundo desasosiego. Pero, ¿qué hay detrás de estos crímenes que parecen no tener fin? Hoy, revelaremos detalles ocultos que muchos prefieren ignorar. Las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez no son solo estadísticas, son historias de vidas truncadas y familias devastadas. El fenómeno comenzó en los años 90, cuando la ciudad se volvió la frontera más peligrosa de México, con un crecimiento económico desmedido que atrajo a miles de personas, pero también a las sombras del crimen organizado. Lo sorprendente es que entre los casos, hay patrones que apuntan a vínculos con el tráfico de personas y la impunidad que rodea a ciertos círculos en el poder. En este contexto sombrío, los primeros casos de desapariciones fueron atribuidos a las problemáticas sociales, pero la conexión entre las familias de las víctimas y la policía se vuelve cada vez más intrigante. Algunas familias han denunciado que las autoridades nunca tomaron en serio sus reportes, lo que lleva a muchos a preguntarse, ¿realmente están buscando a sus seres queridos, o hay algo más siniestro en juego? Primer giro inesperado A medida que se profundiza en los relatos, descubrimos que algunas víctimas habían sido vistas por última vez en clubes nocturnos. Las teorías se multiplican, ¿será posible que haya una conexión con el tráfico de personas? ¿Qué se oculta detrás de las puertas de esos lugares? No hay respuestas claras, pero las sombras parecen moverse con más fuerza. Con el paso de los años, el gobierno mexicano ha intentado varias iniciativas para abordar este horror, pero la falta de acción efectiva ha dejado a muchos en la desesperanza. Las familias se han organizado en colectivas, buscando justicia donde el Estado ha fallado. La historia de las muertas de Juárez no se limita a un único crimen, sino que se enreda en una red de complicidad que abarca desde las autoridades hasta el crimen organizado. Escalada de tensión en el camino hacia la búsqueda de justicia, aparecen más figuras que revelan la cara oculta de este problema. Activistas, periodistas y hasta algunos policías han sido asesinados mientras intentaban destapar la verdad. ¿Qué tan profundo llega esta conspiración? En un giro desgarrador, se desvela que varias de las mujeres desaparecidas tenían vínculos con grupos que intentaron exponer la corrupción implícita en el sistema. ¿Podría haber existido un interés en silenciarlas? Mientras la investigación se intensifica, más voces se alzan en medio de un clamor que parece caer en oídos sordos. El descontento social crece, y las marchas por justicia empiezan a ser parte del paisaje urbano, pero el eco de los gritos se encuentra con la indiferencia de quienes tienen el poder para hacer un cambio. Segundo giro Un hecho que sacudió a la comunidad fue el hallazgo de restos humanos en el desierto de Chihuahua. Con cada descubrimiento, la esperanza se apaga un poco más. Familias enteras lloran la pérdida y se enfrentan a la cruel realidad de que sus seres queridos podrían haber sido parte de una lista de desaparecidas que nunca regresarán. Y la pregunta que surca la mente de todos es, ¿por qué? Mientras más se indaga, emerge la figura de un cártel que, según rumores, ha estado detrás de la mayoría de estas desapariciones. No solo se involucran en el tráfico de drogas, sino que también en un negocio oscuro que maneja la vida humana, el tráfico de personas. Pero no se trata solo de buscar culpables, sino de entender cómo un sistema puede permitir que estas atrocidades continúen. Las cifras pueden ser aterradoras, pero la realidad humana detrás de cada caso es aún más devastadora.
Asterisco clímax asterisco. La revelación principal llega cuando se vincula a algunos políticos locales con estos delitos. Las pruebas son escasas, pero la evidencia está ahí, oculta a la vista de todos. Al final, queda la ineludible pregunta, ¿cuántas más deben desaparecer antes de que se haga justicia? Al ver la conexión entre criminales y círculos de poder, la indignación se siente en cada rincón de la ciudad. A medida que se destapan las verdades más oscuras, se revela que la impunidad no solo es un problema de las calles, sino también de las oficinas del gobierno y los despachos de abogados. Con este panorama desolador, nos despedimos con una inquietante reflexión, en un país donde las voces de las víctimas a menudo se apagan, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que se escuchen? Asterisco City y asterisco así que, ¿tú qué piensas? ¿Crees que hay una solución viable para detener estas desapariciones? ¿O ya es demasiado tarde? Comenta abajo y no olvides seguir a @lalonuba para más revelaciones impactantes sobre los secretos más oscuros de nuestro México. Oye, si llegaste hasta aquí es porque esto te llegó. Déjame en los comentarios con qué parte te quedaste más con el ojo cuadrado. Suscríbete y sígueme como @lalonuba en TikTok e Instagram.